Con frecuencia me he topado a muchas personas en internet y en redes sociales que hacen videos respecto de cómo personalizan zapatos de vestir o incluso sneakers, principalmente sneakers, respecto de cómo los personalizan, empiezan a hacer arte en la piel de los zapatos, empiezan a hacer dibujos, aunque los dibujos están muy padres, a veces, no sé, en dibujos de ninjas, dibujos religiosos, dibujos de Dragon Ball, dibujos de diversas cosas, hacen figuras o hacen arte muy padre en la piel de los zapatos. Sin embargo, la pregunta interesante que quiero hacer en este video es la siguiente: ¿está bien hacer esto en la piel de los zapatos? ¿O cómo afecta este arte que le están aplicando? ¿Cómo afecta esto a la piel de los zapatos? Esa es la cuestión que quiero tratar en el video del día de hoy. Mira, en primera instancia tenemos que diferenciar entre pintura y tinta. Las personas que usualmente acuden a hacer este tipo de personalización normalmente pues realmente simplemente pues van pues con la idea de personalizar el zapato, pero realmente no tienen mucho en conocimiento respecto de las características o cuáles son las consecuencias posteriores al aplicar este arte o esta pintura en el calzado. Por lo tanto, te quiero platicar, hay que distinguir muy bien entre pintura y entre tinta. Mira, las pinturas que se le aplican a este tipo de personalización, ese tipo de arte personalizado, por pintura, como lo menciona su característica, la pintura es un tipo de pintura, es un tipo de capa acrílica que se le está poniendo en la superficie de la piel del calzado. Es una capa que va a permanecer en la superficie para que de esta manera este arte pueda mantenerse en la piel del calzado. En contraste, las tintas es una sustancia muy líquida que cuando se le aplica a la piel del calzado, al ser líquida, esta tinta va a permear en los poros de la piel y esta piel va a absorber estos colorantes de esta tinta, provocando que cambie de color, pero no va a generar una capa en la superficie, puesto que todo lo que es este líquido lo va a absorber la piel, provocando el cambio, pero no va a dejar ningún tipo de sustancia en la superficie. Esta es la principal diferencia entre las pinturas y en las tintas. Ahora, mencionada esta diferencia, ¿qué sucede si aplicamos pintura y qué sucede si aplicamos tinta? Cuando aplicamos lo que son en las tintas, como mencioné previamente, a las tintas, al ser líquidas, esto nos permite generar o un cambio de color a los zapatos o un retoque de colores. Por ejemplo, si los zapatos son de color en café oscuro y los queremos retocar les queremos hacer un cambio de color, podemos aplicarles unas tintas a una tonalidad más oscura. Esos zapatos café oscuro los podemos convertir en unos zapatos negros y de esa manera tenemos un cambio de color a los zapatos, pero al ser una tinta, eso nos va a permitir que esta piel del calzado podamos aplicarle cremas para darle nutrición y mantenimiento por muchos años a la piel y para que esta piel se pueda mantener siempre suave. En contraste, si les aplicáramos pintura a estos mismos zapatos, vamos a suponer estos mismos zapatos en color café oscuro, que queramos hacer un cambio de color, pero en vez de tinta le estemos aplicando pintura. Si nosotros acudimos y les ponemos pintura a esta superficie, los zapatos igual se van a ver padrísimos, van a estar muy padres, muy brillantes y todo. Pero como es una pintura, recordamos previamente que una pintura es una capa de acrílico que se le va a mantener en la superficie. Si nosotros decidimos por hacer un cambio de color o algún tipo de arte con pintura, tenemos que tomar muy en cuenta que esta capa de acrílico va a permanecer en la superficie. Por lo tanto, al tener esta capa de acrílico en la superficie, realmente este va a ser un zapato que ya no es necesario darle nutrición y mantenimiento ni con cremas ni con ceras, puesto que al tener esta capa de acrílico en la superficie, si tú llegas a ponerle lo que es la crema, esta crema en ningún momento nunca va a llegar a permear en la superficie, nunca va a penetrar los poros del calzado, puesto que toda esta crema que le estás poniendo simplemente va a quedar en la superficie, va a quedar encima de esta capa de acrílico. Toda esta crema y toda esta cera se va a terminar escurriendo. Imagina que tienes tu piel desnuda, que decides ponerte un traje de neopreno,
un traje de buzo de neopreno y posteriormente con este traje de buzo de neopreno decides humectar tu piel, decides humectar tu brazo con alguna crema humectante, pero tienes el traje de neopreno puesto. Por lo tanto, este traje de neopreno de nada te va a servir que te apliques cremas humectantes, porque simplemente se van a resbalar a través del traje de neopreno. Esto es más o menos algo muy parecido a lo que estaría pasando si decides aplicarle nutrición y mantenimiento a un zapato que tiene una capa de pintura en la superficie. Lo importante aquí, la principal diferencia está en el factor nutritivo para los zapatos. Si bien se ven muy bonitos, pero por ejemplo cuando es un zapato con una piel muy fina, por ejemplo un zapato de piel, un Ferragamo, un Gucci, un Hermenegildo Zegna, este tipo de pieles muy finas, o en su zapato que te costó mucho trabajo obtenerlo y es de buena calidad, en ese tipo de casos pues realmente yo en lo personal considero que no vale mucho la pena ofrecerle algún tipo de retoques con pintura, pues al ser una piel muy fina, lo ideal sería mantener a esta piel, poder ofrecerle nutrición y mantenimiento de calidad, y si le ponemos una capa de acrílico en la superficie ya no vamos a tener esta oportunidad de ofrecerle cremas de calidad para poder mantener esta piel siempre nutrida y siempre suave. ¿Qué opinas respecto de los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que hubo algo que me hizo falta? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, ahora ya conozco la diferencia entre aplicar tintas y aplicar cremas, ahora me gustaría poder ofrecerle un correcto grado de nutrición y mantenimiento a mi calzado, ¿de qué manera lo hago? En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un pequeño video tutorial donde enseño cómo ofrecerle un correcto grado de nutrición y mantenimiento al calzado.